William Soto Santiago pase adelante y nos traiga el mensaje que Dios le ha dado para nosotros en esta ocasión a través de la palabra de Dios. Todo tiene que estar en la palabra de Dios. Fuera de la palabra no podemos tener nada valedero. Todas las cosas tienen que estar conforme a la palabra de Dios. Dejo con ustedes a nuestro hermano William Soto Santiago. Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos aquí presentes y ministros compañeros en el ministerio del Señor Jesucristo. Es para mí un privilegio muy grande estar entre ustedes para hablarles la palabra de Dios para este tiempo en que vivimos. Y leyendo en la Escritura, en el capítulo 22 y verso 16 y 17, nos dice el libro del Apocalipsis: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla en esta hora en que vivimos. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El libro del Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Y siendo el último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis es el libro que nos habla de las cosas que acontecerán en el fin del siglo. Y nos dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 1 y verso 3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Las palabras de la profecía del libro del Apocalipsis son palabras que producen una bienaventuranza sobre aquellos que las leen y las oyen. Ahora, el libro del Apocalipsis, tal y como lo tenemos en la actualidad escrito, lo tenemos en forma simbólica, porque todo lo que Juan escribió le fue mostrado a él en símbolos. Por eso el libro del Apocalipsis es un libro simbólico. Es el libro más importante de la Biblia para el tiempo final, pues es el último libro de la Biblia. Es el libro que todos necesitamos entender para poder comprender las cosas que deben suceder pronto. Y dice el capítulo 1 y verso 1 del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por su ángel Juan. Para ver todas estas cosas apocalípticas tuvo que ser a través del ángel del Señor Jesucristo, que le mostró todas estas cosas en forma simbólica. Pero todos estos símbolos significan, representan algo en el programa divino.
Es necesario entonces que nosotros comprendamos el significado del libro de Apocalipsis, porque hay una gran bienaventuranza en poder leer y ver, entender estas cosas del Apocalipsis, pues es la revelación de Jesucristo. Por eso es tan importante entender el libro del Apocalipsis, porque tiene la bendición más grande que hay para todos los hijos de Dios que viven en esta tierra. Es el libro que nos habla del agua de la vida para todo el que quiera tomar de ella. Tenemos que comprender lo que es el agua de la vida. Tenemos que comprender la forma en que podemos tomar de esa agua de la vida, porque todos deseamos vivir eternamente y todos deseamos, estando vivos, seguir viviendo por toda la eternidad sin ver muerte. Todos deseamos una transformación para poder entrar a la eternidad estando vivos, así como entró el profeta Enoc, y así como también entró el profeta Elías. Tenemos que comprender entonces la revelación apocalíptica, la revelación de Jesucristo. Entonces, saber el tiempo en que vivimos y las cosas apocalípticas que estarán llevándose a cabo en este tiempo en el que vivimos. Pues tenemos que conocer nuestro día, esta nuestra generación. Tenemos que entender qué cosas Dios en su programa está llevando a cabo en esta tierra en favor de la raza humana. No queremos que nos suceda como al pueblo hebreo, que sabía que el Mesías llegaría en algún momento, que estaba esperando al Mesías y estaba esperando también a Elías, que le precursaría, le prepararía el camino al Señor en su venida. Y llegó el tiempo señalado por Dios en ese programa divino, y Dios cumplió lo que Él prometió. Pero el pueblo hebreo hasta hoy no ha comprendido que 2000 años atrás vivió el tiempo señalado en la profecía bíblica para las promesas mesiánicas ser llevadas a cabo, y que fueron llevadas a cabo, y ellos no las comprendieron, ellos no la vieron, porque no entendieron lo que estaba aconteciendo de acuerdo al programa de Dios para aquellos días. Y no era por falta de conocimiento intelectual de las promesas divinas, no era por falta de conocimiento intelectual de las cosas que Dios había hablado a través de Moisés y de los profetas. Ellos vivieron 2000 años atrás un tiempo paralelo al nuestro. Estamos viviendo en tiempos paralelos, pero ellos no comprendieron. Ellos pensaron que solamente con la enseñanza intelectual, teológica que ellos tenían, era suficiente para ellos comprender y para ellos enseñarle al pueblo las cosas de Dios. Pero cuando Dios se mueve en la escena para cumplir lo que Él ha prometido, Él tiene la forma en que Él enseña a su pueblo, pues escrito está: y todos serán enseñados de Dios. Ya entonces se requiere una enseñanza divina directamente del cielo para los seres humanos, la cual siempre Dios ha enviado a través de cada mensajero, de cada profeta que Él ha enviado a esta tierra. Por eso la Biblia es
La Escritura, la palabra de Dios, que fue dada por inspiración divina, por revelación divina a los santos profetas de Dios que Él envió para darla a conocer a los seres humanos. Esa ha sido siempre la forma que Dios ha usado para darle a conocer a los seres humanos lo que Él está haciendo en el tiempo en que Él lo está haciendo. Y dice la Escritura, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos antes a sus siervos, los profetas. Ese es el programa divino para Él, dar a conocer sus secretos de lo que Él hace en esta tierra. Y no podemos evadir esa realidad. Y para conocer la revelación de Jesucristo, la revelación apocalíptica, dice el mismo Señor Jesucristo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. El Señor Jesucristo promete enviar su mensajero. Un ángel es un mensajero, un profeta, para dar testimonio de la revelación apocalíptica, de lo que Juan vio y lo mostró en el libro apocalíptico en visiones. El Señor Jesucristo promete enviar a su ángel mensajero para dar a conocer estos misterios a todas las iglesias, a todos los seres humanos, y así que todos puedan recibir la bienaventuranza de leer y de oír las palabras de la profecía de este libro en la forma en que tiene que ser entendida la revelación apocalíptica, porque el libro del Apocalipsis, siendo un libro simbólico, nadie lo puede entender a menos que no sea por la revelación que está prometida por el Señor Jesucristo, que le enviará a través de su ángel mensajero, de su último mensajero profeta, para dar testimonio de estas cosas a todas las iglesias, a todas las naciones, y profetizar sobre muchos pueblos, naciones y lenguas, porque toda profecía viene a través de un profeta, y toda interpretación profética tiene que ser traída también por un profeta. Por eso es que el último mensaje divino para los seres humanos es en el fin del siglo, en el fin de esta generación, y será un mensaje profético para todas las naciones, para todos los seres humanos, para todas las iglesias. Será un mensaje en el amor divino para los seres humanos, para que puedan comprender el programa que Dios tiene para estos días finales, porque de otra forma Dios llevaría a cabo su programa y nadie entendería lo que Dios estaría haciendo en este tiempo final. Pero gracias al Señor Jesucristo, que ha prometido enviar su mensajero final, con el mensaje final, con el llamado final para todos los seres humanos. Ese será el mensaje final, el último mensaje que la raza humana escuchará. Será el último mensaje antes del juicio divino, antes de la gran tribulación. ¿Y por qué? Porque el Señor Jesucristo enviará un último mensaje a la raza humana antes de la gran tribulación, antes de los juicios apocalípticos caer sobre la raza humana. Porque Dios no envía juicio al mundo sin antes avisarle, sin antes hacerle la advertencia. Y no puede venir el juicio divino de la gran tribulación sobre la humanidad si primero el amor divino y la misericordia divina no se manifiesta para darle la oportunidad a la raza humana de tomar del agua de la vida gratuitamente, antes que venga la destrucción. Después que venga la destrucción,
Ya es demasiado de tarde, una oportunidad para la raza humana. Después que comience la gran tribulación, entonces dice el libro del Apocalipsis en el 6º sello, dice que hubo un terremoto cuando el 7º sello se abrió, y dice que los valientes, los capitanes, los reyes se escondían en las cuevas y en las peñas y clamaban diciendo a las peñas que cayeran sobre ellos y les escondiesen de la ira del Cordero que estaba sentado en el trono, porque ya la misericordia había terminado. Ya la última oportunidad y el último mensaje de amor y misericordia divina había terminado, porque ya el ángel mensajero del Señor Jesucristo había dado su último mensaje a la raza humana, y después tenía que venir el juicio divino. Queremos vivir en estos días conociendo el tiempo que nos ha tocado a nosotros en el programa divino, porque no estamos en este planeta Tierra por mera casualidad. Estamos aquí por un propósito divino y debemos entenderlo. No sea que pase el tiempo y tengamos que preguntarnos: ¿y para qué estamos viviendo en esta tierra nosotros? Debemos comprenderlo antes que lleguen los juicios apocalípticos de la gran tribulación. Y estamos viviendo nosotros el tiempo que desearon vivir todos los profetas del pasado, todos los apóstoles del pasado, todos los hijos de Dios del pasado desearon vivir este tiempo que nosotros vivimos. Es un tiempo en que hay muchos problemas, problemas políticos, problemas económicos, problemas sociales, toda clase de problemas hay en este tiempo en que vivimos. Pero este es el tiempo que tiene las promesas más grandes en el programa de Dios. Este es el tiempo en que las promesas divinas mayores serán realizadas ante nuestros propios ojos. Por eso nosotros tenemos que comprender nuestro tiempo. No sea que nos pase como al pueblo de Israel, como a Jerusalén y sus habitantes, que no conocieron quién era Jesús de Nazaret, no entendieron aquello que los discípulos del Señor decían: Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David. Y comenzaron a decirle a Jesús: dile a tus discípulos que se callen, que no digan esas cosas, que no estén con ese fanatismo. Jesús les dijo: si ellos callasen, las piedras hablarían. Jesús no le dijo a ellos que se callasen la boca, porque la religión de aquel tiempo, la religión hebrea, con sus líderes, no estaban de acuerdo con aquello que ellos estaban diciendo. Lo que ellos estaban clamando era la verdad, era lo que tenían que estar haciendo todos en Jerusalén. Porque la Escritura decía, Zacarías decía: he aquí tu rey que viene, da voces de júbilo. Y ellos se quedaban callados. Pero los discípulos de Jesús comenzaron: Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor. Eso era lo que decía el profeta Zacarías y otros profetas que debían estar diciendo allá en Jerusalén cuando entró Jesús en aquella ocasión. Jesús, en esos días, mirando a Jerusalén, viendo a Jerusalén, lloró sobre ella y dijo: si tan solo en este tu día tú conocieras lo que toca a tu paz,
mas está encubierto de tus ojos, porque teniendo ojos, no veían, no entendían lo que estaban viendo, lo que estaba aconteciendo. Mas está encubierto de tus ojos. Y después comenzó a enumerar los problemas, los juicios que vendrían sobre Jerusalén. Comenzó a decirles a ellos, a Jerusalén, llorando con dolor en el alma, comenzó el Señor Jesucristo a decir todas las cosas que vendrían sobre Jerusalén. Y les dice, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Esto cuando fuese rodeada de ejército. Y sigue diciendo la causa por la cual estas cosas le vendrían. Dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Porque cuando Dios visita a su pueblo, cumpliendo lo que Él prometió, es para que su pueblo le reciba con alegría de corazón, no para que su pueblo se haga el desentendido y diga, esto yo no lo puedo recibir porque no viene de acuerdo a la forma de yo pensar. Pues mire, nunca va a venir ninguna promesa de Dios de acuerdo a la forma de usted pensar o de alguna otra persona pensar, porque todo lo que Dios cumple viene de acuerdo a la forma de Dios pensar. Y Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros pensamientos los míos tampoco. Como están más altos los cielos que la tierra, están mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Así es que usted y yo no podemos estar esperando que Dios cumpla lo que Él prometió de acuerdo a la forma de pensar nuestra, sino a la forma de Él pensar. En la primera venida del Hijo del Hombre, 2000 años atrás, las religiones de aquel tiempo, que habían pocas, y las sectas religiosas provenientes de las religiones de aquel tiempo, eran pocas también. Tenían su forma de pensar con relación a las promesas mesiánicas, tenían su forma de pensar en cuanto a la venida de Elías y en cuanto a la venida del Mesías. Y cuando vino Elías, hicieron de él todo lo que quisieron, dijo Jesús. Jesús dijo, y si ustedes le quieren recibir a Juan, él es aquel Elías que habría de venir. Y el pueblo hebreo no conoció que Juan el Bautista era Elías. Pues la forma de pensar del pueblo hebreo, de los religiosos, del sumo sacerdote y de los levitas y de los sacerdotes de aquel tiempo y de los doctores de la ley, era que Elías literalmente vendría de nuevo a la tierra, porque él se fue en un platillo volador, en un carro de fuego. Pero ellos no comprendieron la forma de Dios pensar. Y la forma de Dios pensar es expresada cuando Él cumple lo que Él prometió. Ya está al nivel del pensamiento divino y no al nivel del pensamiento humano. Al nivel del pensamiento humano, cuando Dios dijo que enviaría a Elías, entonces decían, nuevamente nos va a visitar, va a regresar en un carro de fuego, en un platillo volador, Elías, porque él se fue en un platillo volador y vendrá en un platillo volador. Y eso va a ser algo apoteósico. Pero cuando apareció Elías, apareció una familia sencilla, humilde, hijo de un sacerdote ya anciano, y luego fue criado por el desierto y apareció predicando en una forma muy áspera, muy dura,
diciéndole a aquella generación, generación de víboras, ¿quién le enseñó a ustedes a huir del fuego del infierno? Serpientes, y así trataba a la gente en aquel tiempo. Y cuando lo molestaban los líderes religiosos, entonces les hablaba más duro todavía. Y la predicación de Juan el Bautista era tan y tan dura, pero era el mensaje que correspondía para aquel tiempo. ¿Y quiénes eran los que le recibían? Dice el Señor Jesucristo que publicanos y rameras salieron a recibir a Juan y se bautizaron. Pero las religiones de aquel tiempo no lo pudieron recibir, no pudieron comprender ese mensaje, no pudieron comprender que él era Elías. Y Juan, cuando le preguntaron quién él era, al preguntarle, ¿eres tú el Cristo?, él dijo, no. ¿Eres tú el profeta?, él dijo, no. ¿Eres tú Elías? Porque le estaban preguntando del Elías que vendría para precursar la segunda venida del Señor. Él dijo, no. ¿Y quién tú eres? Él dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, aparejate el camino del Señor. Ese soy yo. Él era la profecía mesiánica en su introducción para la presentación del Mesías. Era la primera parte, preparándole el camino al Mesías. Era el que venía preparando al pueblo, anunciándole que después de él vendría uno mayor que él, del cual él no era digno de desatar la correa de su calzado. Y Juan, sabiendo que él era un profeta y sabiendo que él venía para ese propósito, en una ocasión le dicen a Juan, mira Juan, de aquel que tú hablaste, aquel está bautizando más gente que tú y le siguen más personas que a ti. Juan dijo, a él le conviene crecer y a mí menguar, porque al precursor le conviene menguar y al precursado le conviene crecer. Esa es la confirmación de que ese precursor era el que había sido prometido para prepararle el camino al Señor. Pero ¿qué esperaban la gente, las religiones, el sumo sacerdote y los levitas sacerdotes de aquel tiempo? Ellos esperaban que Elías fuera Elías literal. Ellos esperaban que llegara ordenando que descendiera fuego del cielo si era Elías, porque Elías lo había hecho en otras ocasiones. Ellos esperaban que viniera haciendo grandes milagros a la tierra. Y cuando vino Elías, el que Dios había anunciado, prometido de acuerdo a su pensamiento, dice la Escritura, Juan a la verdad ninguna señal hizo. Y la gente se podían preguntar, y los ministros de aquel tiempo podían decir, ese no puede ser Elías, porque no ha hecho ninguna señal. No ha hecho ninguna señal, por lo tanto, no puede ser Elías. Y lo otro es que se llama Juan. Si fuera Elías, sería valiente y diría, yo me llamo Elías. Pero este es Juan, el hijo de un sacerdote nuestro, que después que murió su padre, se crió allá en el desierto y no estudió como su padre. Así es que este no es Elías, este es Juan. Pero era Elías, aunque se llamaba Juan. Porque cuando Dios promete que enviará un profeta de los cuales ya él utilizó en el pasado, eso significa conforme a la mente divina que enviará a un profeta del tiempo en que él cumpla esa promesa con el espíritu y virtud
de ese profeta que vivió cientos o miles de años atrás. Por eso dice la Escritura, hablando de Juan el Bautista, le dijo el ángel del Señor a Zacarías que Juan sería profeta de Dios y vendría en el espíritu y virtud de Elías. Así es que Dios piensa y hace las cosas. Todavía están esperando a Elías, pero ya Elías en su tercera manifestación ya vino y se fue hace 2000 años atrás, porque el primer Elías vivió miles de años atrás. Después el segundo, en el cual estuvo el espíritu de Elías administrando, ese no se llamaba Elías, se llamaba Eliseo. Él dijo que venga sobre mí la doble porción de tu espíritu. Y cuando vino sobre Eliseo, entonces estaba de nuevo sobre la tierra el ministerio de Elías en Eliseo, el ministerio de Elías en otro profeta. Cuando apareció Elías en su ministerio por tercera vez, se llamaba Juan. Cuando apareció por cuarta vez el ministerio de Elías, el hombre se llamaba William Branham. Y está prometido que Elías vendrá por quinta vez. Y está prometido que Moisés vendrá por segunda vez. Y eso es los dos olivos, los dos candeleros. Apocalipsis capítulo 11. Eso es lo que está prometido para esta generación. Y eso es lo que usted y yo tenemos que comprender en estos días. ¿Y dónde más habla la Biblia de ese ministerio para el fin de esta generación? Cuando el Señor Jesucristo habló la parábola del trigo y de la cizaña, Él dijo que los obreros, al ver que había cizaña en medio del trigo, dijeron los obreros: ¿quiere que arranquemos la cizaña? Él dijo: no, porque arrancando la cizaña también pueden arrancar el trigo. Los discípulos querían comprender qué significaba esa parábola. Él les dijo en su parábola: dejen crecer el trigo y la cizaña juntas hasta el tiempo del fin, hasta el fin del siglo, hasta la siega, hasta la cosecha. Y en el tiempo de la cosecha, de la siega, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Ahí tenemos la promesa de la venida del ministerio que llevará a cabo la cosecha en el programa divino. También tenemos otros lugares donde el Señor Jesucristo habló de la venida de sus ángeles, cuando Él dijo: y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a todos los elegidos. El recogimiento, el llamado para todos los elegidos en el fin del siglo, en el tiempo de la cosecha, será hecho por la gran voz de trompeta, por el mensaje final que Dios enviará a la tierra bajo el ministerio de Moisés y Elías, bajo el ministerio de los dos olivos, los cuales en ministerios estarán en esta tierra para llevar a cabo la gran cosecha del trigo y echar al fuego la cizaña, porque el trigo será llamado
con la gran voz de trompeta, con el mensaje final de Dios, con el llamado final de Dios, con la predicación del Evangelio del Reino, y todos los elegidos escucharán la voz del Señor a través de ese ministerio que estará sobre la tierra llamando con gran voz de trompeta a todos los elegidos. Dijo el apóstol San Pablo, hablando de este ministerio y de la trompeta que llamaría a todos los elegidos, él dijo: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados a la final trompeta, porque será tocada la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, ¿qué de nosotros? Seremos transformados. Esa es la promesa divina para todos los elegidos, los escogidos, ser llamados, ser preparados para luego ser transformados y regresar a la eternidad con cuerpos incorruptibles, cuerpos glorificados, transformados. Eso es lo que Dios ha prometido para el fin del siglo, para el tiempo de la cosecha. Y estas cosas Dios las cumplirá, no de acuerdo a la forma de pensar de los seres humanos, sino de acuerdo a la forma de pensar de Dios. Muchas personas quizás están esperando a Elías literalmente. Otros también estarán esperando a Moisés literalmente, principalmente el pueblo hebreo. Porque este ministerio, después de llevar a cabo la gran cosecha en medio de los gentiles, después de llamar a los elegidos de entre los gentiles y prepararlos y llevarse a cabo la resurrección de los elegidos de entre los gentiles que han muerto a través de las edades del pasado, y ser transformados los vivos elegidos que están sobre la tierra, luego de eso ese ministerio pasará al pueblo hebreo para llamar a los hebreos, llamarlos a la palabra, darle a conocer el programa divino para este tiempo final y confirmarle el pacto al pueblo hebreo en un lapso de tiempo de 3 años y medio. Y para los hebreos será un tiempo de gran bendición, pues ellos entonces entenderán y se les cumplirá a ellos el día de la expiación, en donde ellos llorarán, se lamentarán y comprenderán estas cosas, y ahí se les cumplirá aquella fiesta del pueblo hebreo que año tras año ellos guardaban. Porque todas las fiestas que el pueblo hebreo guardaba estaban tipificando, simbolizando cosas que Dios llevaría a cabo en su programa, como la Pascua. La Pascua el pueblo hebreo todos los años la llevaba a cabo, pero un día en el programa divino apareció el Cordero Pascual, el Cordero de Dios, y Juan lo presentó, y en la cruz del Calvario murió el Cordero de Dios, y se llevó a cabo la Pascua en el programa divino de acuerdo a la mentalidad de Dios. Y el Señor Jesucristo es nuestra Pascua. Ya entonces el símbolo o el simbolismo de la Pascua se convirtió en una realidad, se convirtió en una obra en el programa divino que fue llevada a cabo por Jesús de Nazaret. Cada una de las fiestas que el pueblo hebreo llevaba a cabo representa algo que Dios llevará a cabo en su programa, y tenía que dárselas al pueblo hebreo para que ellos la tuvieran allá y las practicaran, simbolizando lo que Dios llevaría a cabo a través de las edades y dispensaciones. Ahora usted y yo
viviendo en el fin del siglo, viviendo en el fin de esta generación que dijo Jesús, sin ver estas promesas realizadas en el fin del siglo. Usted y yo tenemos que tener nuestros ojos espirituales bien abiertos para estar alertas en este tiempo, porque lo que Dios ha prometido para este tiempo, Dios lo cumple en el fin de esta generación, en el fin del siglo, conforme a sus promesas. Y todos veremos la venida del Hijo del Hombre. Veremos la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Escucharemos la gran voz de trompeta llamando y recogiendo a todos los elegidos. Y estaremos nosotros viendo todo eso acontecer. Pero si no despertamos espiritualmente a estas cosas que están prometidas, nos pasará como al pueblo hebreo, en donde Dios cumplió las promesas de aquel tiempo y ni se dieron cuenta lo que estaba aconteciendo. Tildaron a Juan el Bautista de loco, decían que él era una persona que tenía demonios, porque no comía ni bebía como los demás seres humanos, sino que comía miel silvestre. Esa era su comida, miel silvestre y langostas. De esas langostas que se comían las plantaciones, esa era su comida. Pensaban que estaba loco, pero lo loco de Dios es más sabio que los sabios. Era el mensajero precursor de la primera venida del Señor y no lo conocieron. Luego apareció el Mesías, Jesús de Nazaret, un hombre sencillo, un carpintero. José era carpintero y él aprendió también la carpintería, pero era el profeta Mesías que ellos estaban esperando. Y Jesús lo sabía. Jesús sabía quién él era, y por eso él les podía decir, como en aquella ocasión cuando leyó lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, es sobre mí. Él podía hablar en esa forma y podía seguir diciendo, por cuanto me ungido el Señor, y seguir diciendo, para dar buenas nuevas a los pobres, y decir, para anunciar el año de la buena voluntad del Señor, y decir, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Estaba él identificándose con el cumplimiento de la promesa mesiánica para aquellos días. Y cuando se identificó en esa forma, se levantaron todos en la sinagoga, le echaron fuera de la sinagoga, le llevaron a un despeñadero de la ciudad y querían despeñarlo por ese lugar para salir de Jesús de Nazaret, porque ellos pensaron que ese era un falso profeta, y a todos los falsos profetas el pueblo hebreo los mataba. Pero ellos habían matado falsos profetas, pero en esa ocasión estaban enfrentándose al verdadero profeta y querían matarlo también, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando vieron la señal del Hijo del Hombre en el cielo, en aquellos días no la reconocieron. Llegaron unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Era la estrella de Belén. Pero en Jerusalén nada sabían del significado de aquella estrella apareciendo en el cielo. Ellos miraban esa estrella y decían, un acontecimiento en el cielo se está llevando a cabo, pero no sabemos lo que eso significa.
Otros podían decir, sí, era como algunos piensan, que era el cometa Halley. Podían decir, ese cometa, esa estrella, cada 76 años aparece, y mi abuelo la vio y nada aconteció. Pero aquella estrella, dijeron los magos, que era la estrella del Mesías. En otras ocasiones en que fue vista o pudo ser vista, estaba diciendo esa estrella, el Mesías ha de venir. Pero cuando apareció en esa ocasión, esa estrella estaba diciendo, el Mesías está sobre la tierra, ha venido el Mesías, la venida del Mesías se ha hecho una realidad. Pero no todo el mundo sabe leer lo que dice el cielo, porque muchas personas no saben que la primer Biblia es el cielo. Por eso usted encuentra que en algunas ocasiones el Señor se identifica simbólicamente como el sol de justicia, se simboliza con el sol. También usted lo encuentra simbolizándose con la estrella de la mañana resplandeciente. No es que sea literalmente él esa estrella, sino que esa estrella lo simboliza a él. Por eso usted encuentra estos símbolos apocalípticos de estrellas, de sol, de luna y cosas así. Es que cada cosa en el programa divino está simbolizado con las cosas que están en el cielo. Porque el cielo es la primer Biblia. Antes del ser humano tener esta Biblia escrita, estaba la primer Biblia, el cielo. Y por eso usted encuentra a los antiguos, Job y todos estos hombres, leyendo en la primer Biblia, hablando del cielo, de las constelaciones y todas estas cosas. Y dice el salmista David, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Así como esta Biblia escrita cuenta la gloria de Dios y denuncia la obra de las manos de Dios. Pero primero, la primer Biblia lo declaró también. Todo lo que está aquí en esta Biblia está en la primer Biblia. Por lo tanto, lo que decía la primer Biblia en los días del nacimiento del Señor Jesucristo era lo mismo que decía la Biblia escrita. Pues la Biblia escrita decía que de Jacob saldría una estrella, y allí tenían la estrella de Belén, cumpliendo así la escritura. Pero ¿qué conocían las religiones acerca de esa estrella de Belén? Por lo que nos narra la historia, nada. Pues cuando vinieron los magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Mire, más interesado estaba Herodes, el rey, en aquella estrella, en el significado de esa estrella y en el Mesías que decían los magos que tenía que estar en la tierra, que había nacido, porque ellos decían que esa estrella era la estrella del Mesías. Más interesado estaba el rey que el sumo sacerdote y que los sacerdotes de aquel tiempo. Fue el rey que llamó a los doctores de la ley, llamó a los doctores, a los escribas, llamó a los líderes de aquel tiempo y les preguntó, ¿dónde tiene que nacer el Mesías? Conforme a la promesa, a la escritura. Le dijeron, en Belén de Judea.
Cuando los magos, luego de tener en el cielo la señal del nacimiento de Jesús, la señal de la venida del Mesías, luego cuando tuvieron la escritura que hablaba del nacimiento del Mesías, entonces vieron ellos, entendieron que era en Belén de Judea, y se fueron hacia Belén de Judea, y allá le encontraron, pero en ningún lugar en la Biblia dice que el rey fue con ellos. Tampoco dice la Biblia en ningún lugar que el sumo sacerdote, el representante de la religión hebrea, en ningún lugar dice que fue a Belén de Judea a recibir al Mesías que había nacido. Y ya sabía que los magos estaban diciendo que había nacido y que aquella estrella, aquella señal en el cielo, era la estrella del Mesías. Era la señal de la venida del Hijo del Hombre. Pero los líderes de aquel tiempo, encabezados por el sumo sacerdote, estaban muy cómodos en Jerusalén para irse hacia Belén de Judea, a un pueblito lejano allá, a un pueblito fuera de Jerusalén, donde no habían las comodidades y donde no estaba todo lo que ellos deseaban. Pero la promesa era que en Belén de Judea tenía que nacer. De seguro ellos pensaron, bueno, pues cuando haya nacido, que venga acá a donde nosotros. Pero ellos no fueron a Belén de Judea. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. La misma religión que hablaba acerca de la venida del Mesías, de la venida del Hijo del Hombre, no le recibió cuando nació, y cuando ya estaba grande en su ministerio tampoco le recibió, porque estaban ciegos espiritualmente al cumplimiento de las promesas divinas para aquel tiempo, del programa divino para aquellos días. Y él les dijo, el reino de Dios será quitado de entre vosotros y dado a gente que hagan y den el fruto del reino. Y el reino después, más adelante, pasó de los judíos a los gentiles. Pero no pueden los gentiles estar orgullosos en el sentido de decir el pueblo hebreo ya está fuera del programa de Dios. Pues el endurecimiento del pueblo hebreo y la ceguedad del pueblo hebreo ha sido en parte en lo que Dios llama de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y en el fin del siglo, en el fin de esta generación, Dios ha determinado de llamar a sus elegidos a un pueblo para su nombre. Es en el fin del siglo en que son llamados los últimos elegidos, y después dice la Escritura, y después que haya entrado la plenitud de los gentiles, después que haya entrado hasta el último de los elegidos gentiles, entonces gobernará a Israel y quitará la impiedad de Israel, de Jacob. Dios les abrirá los ojos y ellos comenzarán a ver y comenzarán a llorar, porque habían despreciado la venida del Mesías 2000 años atrás, y ellos entonces comprenderán todo lo que aconteció. Todo esto ellos lo verán en este tiempo final, en la segunda venida del Hijo del Hombre. Ellos verán todas estas cosas bajo el ministerio de los dos olivos, de los dos candeleros, el ministerio de Moisés y Elías,
que estará en esta tierra para llamar a todos los elegidos con gran voz de trompeta, de entre los gentiles primero y después de entre los hebreos. Usted y yo tenemos que entender estas cosas, porque si no las entendemos, estaremos en la misma condición y posición frente a estas promesas divinas. Pero nosotros tenemos que comprender que nuestro pensamiento es finito y que Dios no va a hacer las cosas de acuerdo a como usted y yo querramos. Él no va a hacer las cosas en la forma de pensar de los seres humanos o de las religiones, pues no lo hizo en la primera venida del Hijo del Hombre. En la primera venida de Cristo no hizo las cosas de acuerdo a la forma de pensar de los religiosos, de los líderes y del sumo sacerdote de aquel tiempo, sino de acuerdo a la forma de pensar de Dios. Allí estaba la señal del Hijo del Hombre en el cielo. No la entendieron. Allí estaba en la tierra la venida del Hijo del Hombre, naciendo de la Virgen que había sido profetizado o profetizada, porque la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y un niño nos es nacido, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. Todos esos títulos estaban en ese niño que estaba naciendo, porque era Emmanuel, Dios con nosotros. En nuestro tiempo tenemos grandes promesas que serán llevadas a cabo. La venida del Hijo del Hombre como el relámpago, resplandeciendo, revelándose en el occidente, la tierra de América. El oriente es la tierra de Israel, en donde fue la primera venida del Señor, del Hijo del Hombre como el relámpago que salió en su primera venida en el oriente y se revela, se manifiesta en su segunda venida en el occidente, en la tierra de América. Esa es la causa por la cual usted y yo vivimos en el continente americano, porque Dios nos ha predestinado para que nosotros veamos la venida del Hijo del Hombre en el fin de esta generación, que no pasará sin que todas estas cosas acontezcan. Y veremos los ángeles del Señor, el ministerio de Moisés y Elías, y veremos ese ministerio llamando a todos los elegidos con gran voz de trompeta, con el mensaje final de Dios, y todos los elegidos serán recogidos y preparados para la transformación, todos los que están vivos. Para eso usted y yo vivimos en este planeta Tierra, en el fin de esta generación, para ver con nuestros propios ojos las cosas que los profetas anunciaron que acontecerían en el fin del siglo, en el fin de esta generación que ha visto el regreso del pueblo hebreo a su tierra. Esta generación comenzó para unos en el 1946 y para otros en el 1948, cuando el pueblo hebreo fue establecido en su tierra como una nación libre y soberana, con su propia bandera y su propia moneda. Y Jesús dijo que no pasaría esta generación que viera la higuera reverdecer. El pueblo hebreo es la higuera que ha reverdecido, está como una nación poderosa, y no puede pasar esta generación, que son
40 años una generación, la cual comenzó en el 46 para unos y en el 48 para otros. Ya sea 46 o 48, estamos viviendo en el fin de esta generación que ha visto el regreso del pueblo hebreo a su tierra. Por lo tanto, esta generación es la que tiene la promesa al final de ver la venida del Hijo del Hombre, de ver los ángeles del Señor con gran voz de trompeta, llamando y recogiendo a todos los elegidos al trigo del Señor, a los hijos del reino, para la transformación que han de recibir. Y esta es la generación que verá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, como fue prometida. Y estando viviendo en tiempos paralelos a los del Señor Jesucristo, tenemos nosotros que entender que el cielo dará testimonio del tiempo final, identificará con la señal del Hijo del Hombre, identificará el tiempo del Hijo del Hombre. Los científicos han dicho que en este año 86 estaremos viendo de nuevo la estrella de Belén. Pues dicen muchos científicos que la estrella de Belén fue el cometa Halley. Y haya sido el cometa Halley la estrella de Belén, o no haya sido el cometa Halley, aquella estrella de Belén fue la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y en el fin de esta generación, el cometa Halley, en su aparición, es la señal del Hijo del Hombre en el cielo para todos los que viven en esta tierra, anunciándoles que el tiempo ha llegado, que el tiempo para el cumplimiento de las promesas divinas es este en el cual nosotros vivimos. Y somos nosotros bienaventurados en ver la señal del Hijo del Hombre en el cielo, una señal semejante, similar a lo que fue la señal del Hijo del Hombre en el cielo en su primera venida. Allá fue la estrella de Belén y hoy es este cometa que nos visita. Él estará anunciando la venida del Hijo del Hombre, anunciando también que se ha llegado al tiempo para la transformación de todos los hijos de Dios. Y los hijos de Dios en el tiempo final están esperando su transformación. Todo esto será de acuerdo al programa divino y será para todos los hijos de Dios. Y para eso Él dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Un mensaje para todas las iglesias, un mensaje para todos los seres humanos, un mensaje para todos los hijos de Dios, no importa en qué religión o en qué secta religiosa ellos estén. Es un mensaje de bendición para todos, para que todos puedan comprender el tiempo que estamos viviendo, puedan comprender, entender y ver la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y puedan recibir el mensaje de gran voz de trompeta que les prepara para la transformación de sus cuerpos, para entrar a la eternidad antes que venga la gran tribulación, los juicios divinos, las plagas divinas sobre el reino de los gentiles. Estamos viviendo en el tiempo de el último mensaje divino para los seres humanos. Por lo tanto, recordemos las palabras del Señor Jesucristo. Cuando vean ustedes acontecer estas cosas, levantad vuestras cabezas al cielo, porque vuestra redención está cerca, vuestra transformación, la transformación de los elegidos está cerca. Dice el Señor Jesucristo: cuando veamos la señal del Hijo del Hombre en el cielo,
cuando veamos estas promesas de la venida del Hijo del Hombre en el tiempo final. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo, te alumbrará el entendimiento para que puedas comprender estas grandes promesas del tiempo final y puedas así disfrutar de las grandes bendiciones que Dios tiene para ti, que Dios tiene para cada uno de los seres humanos que viven en esta tierra. Por eso Él dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que quiera venga y tome del agua de la vida gratuitamente. El último mensaje divino para los seres humanos. Dios les bendiga, Dios les guarde y muchas gracias por vuestra amable atención. Bueno, gracias a Dios. El último mensaje divino para los seres humanos. El último mensaje divino.